والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. Assalamu alaikum, hermanos y hermanas, amigos y amigas. Espero con todo mi corazón que estéis todos bien, que estéis llevando estos días, los que estáis en casa confinados, los estéis llevando de la mejor manera, inshallah. Y aquellos que todavía estáis trabajando fuera, pues cuidaos y tomad todas las precauciones posibles, no solo por el tema de transmitir el virus, sino que también vosotros no lo cojáis. Y que en definitiva todos estemos llevando lo mejor posible estos días y los que aún quedan por venir, pero inshallah con la fuerza del corazón, con la ayuda de Allah, estos días van a pasar. Incluso le pedimos a Allah que sean lo más leve posible, lo más corto, y que luego sea todo un recuerdo del que nosotros como musulmanes tenemos que aprender y sacar lo mejor en cada momento y en cada situación. Hoy, si me lo permitís, quiero compartir con vosotros una historia del último libro que he sacado, que se llama, titulado Historias ejemplares del Corán y la Sunna. Y quería contaros una de estas historias que aparecen en la Sunna, concretamente en un hadith sahih, un hadith correcto, y que estoy seguro que bastantes de vosotros y vosotras no conocéis. A esta historia le he titulado así, como podéis ver, la persona que fue probada o que fue perdonada por el miedo que tuvo de Allah en el lecho de muerte. Este hadith nos cuenta el profeta Muhammad, la paz sea con él, que había un hombre israelita de los Banu Israel, de los descendientes de Israel, ya en tiempos pretéritos, y que era una persona adinerada, una persona que gozaba de una gran posición. Sin embargo, digamos que su fortuna había comenzado, él había comenzado a ganar esa fortuna dedicándose a saquear tumbas. Es decir, cosas que eran haram, eran ilícitas. Y cuando sintió que él estaba en el lecho de muerte, estaba en la cama, estaba esperando la muerte, ¿qué es lo que hizo? Llamó a sus hijos, porque esta persona también, como nos cuenta el hadith, aunque era una persona adinerada y gozaba de gran posición, era una persona muy alejada del camino de Dios. No practicaba absolutamente nada, no hacía caso de las directrices de Allah, y una persona pérfida, una persona que estaba totalmente desviada. Sin embargo, cuando le llegó el momento de la muerte, sintió una gran congoja, sintió un gran temor. Entonces, ¿qué hizo? Congregó a sus hijos, llamó a sus hijos y les dijo, les preguntó, ¿qué tal padre he sido para vosotros? Y los hijos respondieron, has sido un gran padre para nosotros, has cuidado bien de nosotros, nos has educado bien. Y él que dijo, sí, es verdad. Sin embargo, he sido una persona que ha estado alejado del camino de Allah. Dice, sí, pero no he hecho ningún bien en mi vida. Por ello os pido, y debido a esa congoja que tenía, porque sabía que iba a morir y en un futuro se iba a encontrar con su Señor, ¿qué les pidió? Fijaos bien lo que este hombre pidió a sus hijos. Dijo, quiero que cojáis mi cadáver, lo incineréis, lo queméis, luego toméis las cenizas, las dividís en dos partes y en un día que haga un temporal muy fuerte, sobre todo con mucho viento, una parte de esas cenizas la tiráis al mar y otra la tiráis en la montaña, en el monte, para que todas esas cenizas se esparzan por doquier. Y entonces sus hijos aceptaron la última palabra de su padre y así hicieron. Cuando el padre murió, lo quemaron, le incineraron, cogieron sus cenizas y las esparcieron en un día de gran vendaval, de gran temporal, una parte en el mar y otra parte en la montaña. Y el hadith, el profeta Muhammad, la paz sea con él, nos sigue contando el hadith y nos dice que el día del juicio se va a encontrar con Allah y le va a preguntar por qué. Y entonces Allah le va a preguntar, ¿por qué ordenaste a tus hijos que hicieran eso contigo? Es decir, ¿por qué le ordenaste a tus hijos que te incinerasen
y que tus cenizas las esparciesen por mar y por tierra. Entonces ese hombre dirá, lo hice por temor a ti, lo hice por temor a ti. Entonces Allah, que le dirá el día del juicio, por ese temor que tuviste de mí, en el último momento, yo te he perdonado todas tus faltas. Y serán de las personas que entren y que ingresen en el paraíso. Este es el hadith transmitido por Al-Bukhari, Muslim y otros eruditos del hadith. Esta historia, este relato, tiene muchos significados, nos transmite multitud de lecciones en todos los ámbitos. Una de ellas, y yo que quiero relacionar directamente con el tema que nos ocupa en estos días, que es con el coronavirus, es que siempre que viene una desgracia, nosotros como seres humanos, porque somos personas, siempre pensamos en lo peor, siempre pensamos, sobre todo, nuestros últimos pensamientos van a la última estación, que es la muerte. Siempre pensamos que esto puede llegarnos, que podemos ponernos malos, y qué nos va a pasar, y lo más seguro que es si vamos a morir. Siempre nos ponemos en la peor de las situaciones. Eso es normal, eso es normal, es algo de la fitra, de esa esencia primigenia que tenemos, porque busca siempre protegerse. Y a ninguna persona le gusta morir. Sin embargo, siempre el Islam nos enseña, como hemos visto y yo os he citado en vídeos anteriores, a que tenemos que buscar un equilibrio en nuestra vida. Tenemos que buscar el equilibrio entre saber vivir la vida que nos ha tocado aquí y sin olvidar de que un día vamos a morir y que vamos a encontrarnos con Allah. La persona del presente relato tuvo una gran misericordia por parte de Allah. ¿Cuál fue? La misericordia de saber que la muerte le estaba cerca, que estaba cerca de él y que iba a llegarle. Hay muchas personas en el mundo en las que Allah les decreta que han de morir de manera instantánea, bien por una muerte instantánea, bien en un accidente de tráfico o de muchas otras formas. Les viene la muerte de repente y mueren. Y no hay forma, Allah no ha querido decretarles un momento para que ellos pudiesen reflexionar antes de que le llegue la muerte. Por ello, la persona a la que le llega la muerte y sabe que va a morir, es una rahma para él, en el sentido de que tiene un tiempo para reflexionar en las cosas que hizo en su vida, como le ocurrió a esta persona, una persona totalmente alejada del camino de Allah, no practicaba absolutamente nada. Sin embargo, cuando llegó y sentía que la muerte le llegaba, preguntó a sus hijos, les dijo, ¿qué tal padre ha sido para vosotros? Y ellos le dijeron, ha sido el mejor padre, nos has dado todo lo que hemos necesitado. Pero él, como creyente, ¿qué le dijo a sus hijos? Les dijo, yo sí he sido un buen padre, pero ante Dios, ante Allah, he sido un mal creyente. Y por eso, por ese temor que tenía, pensando equivocadamente que esparciendo sus cenizas por todo dividiéndolas y esparciéndolas por doquier, por mar y por tierra, Allah no sería capaz de reunirle otra vez y de resucitarle. Allah le va a preguntar el día del juicio, ¿por qué hiciste aquello? ¿Por qué ordenaste a tus hijos hacer aquello? Y él mismo va a decir, lo hice por el temor que te tengo, porque sé que he sido un mal creyente, que estaba alejado de tu camino y sé que me vas a castigar. Y solo por ese temor que surgió en él hacia su Señor, Allah el día del juicio le informa que le va a perdonar todas sus faltas. Y por eso hay dos principios que nos enseñan nuestros sabios y que son muy importantes en la vida del musulmán, que se llaman al-khawf wal-raja. Al-khawf wal-raja, que es el miedo y la esperanza. Y son, como dicen incluso algunos de nuestros sabios espirituales, de los místicos, son estos dos conceptos, el miedo y la esperanza, son como dos alas que tiene que llevar el corazón del musulmán. Y si una de las dos falla, ese corazón no vuela, no llega a realizarse como creyente. Entonces el musulmán siempre tiene que tener esa esperanza en que Allah es misericordioso, clemente, todo perdonador, etcétera, y que perdona absolutamente todas las faltas de sus siervos, y también no olvidar ese concepto del temor de que Allah es justo, no nos castiga por el gozar o pasarlo bien con nuestro sufrimiento, no, nos castiga porque es justo. Cuando hacemos mal a alguien, cuando insultamos a alguien, cuando robamos, etcétera, Él nos va a juzgar, nos va a castigar por nuestras malas obras. Por lo tanto, tenemos que buscar también ese equilibrio entre la esperanza
de que Allah siempre nos va a perdonar, de que Él es el todo misericordioso y clemente con sus criaturas y que a la vez es justo y también va a castigar a sus criaturas por sus faltas. Entonces, tenemos que estar siempre, no dejarnos llevar por uno, pensar que nuestro corazón quede embargado por el temor, por el miedo, porque no es así, ni tampoco dejarnos llevar por esa esperanza que a veces puede llegar a una ilusión de pensar, no, yo hago el mal, hago esto, lo otro, pero Allah, aunque yo haga todo el mal, Allah me va a perdonar, porque puede que no sea así. Entonces, el corazón del musulmán, como dicen nuestros sabios, debe ser como un pájaro que lleva esas dos alas, el ala de la esperanza y el ala del temor. Y con eso se eleva y busca la complacencia de su Señor. También nos enseña este relato que, que la misericordia de Allah es infinita. Fijaos bien que el hadith que nos cuenta que una persona no había hecho absolutamente nada de bien, estaba totalmente alejada del camino de Allah. Incluso que había adquirido una gran riqueza y una gran posición social y que todo eso había comenzado saqueando tumbas, era un ladrón de tumbas, abría tumbas y se encontraba ahí entre los cadáveres pues joyas, riquezas, lo que sea, se los llevaba y con eso se ganaba la vida. Y esa fue, luego no sabemos realmente a qué se dedicaba, pero que incluso ese fue el origen de su riqueza. Y aún así, por ese temor tan profundo que tenía en su corazón, que sabía que iba a encontrarse con Allah, el hadith del profeta Mohammed, la pasa con él, nos informa que Allah va a perdonarle todas esas faltas y que va a ingresarle en el paraíso. Y eso es algo que está en las manos de Allah. El que nosotros entremos en el paraíso no es porque nuestras obras sean una moneda de cambio como precio a lo que allí podemos encontrar y que Allah ha dejado ya prometido a sus siervos que cumplan su palabra. Entrar en el paraíso es un ni'ma, es una dádiva y es un don que Allah otorga a quien Él quiere. Pero como Él es justo y ha establecido unas normas de quien cumpla esto, esto y esto, Allah va a juzgarle según esas obras y va a introducirle en su paraíso. Allah va a juzgar a todos los seres humanos con esas reglas que Él mismo ha dispuesto. Pero el entrar o no entrar está en sus manos. Y eso nos lo recuerda el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam en un hadith, cuando dijo lo siguiente: ninguno de vosotros entrará en el paraíso por sus obras. Entonces, los compañeros que estaban junto a él le preguntaron: oh mensajero de Allah, ¿ni tú tampoco? Es decir, ni tú tampoco vas a entrar por tus obras, porque sabían del rango que ostentaba el profeta Mohammed ante Allah. Y él dijo: wala ana, ni yo, illa an yatagammadanillah bi rahmati, salvo que Allah me cubra con su misericordia y me introduzca en su paraíso. Fijaos bien, dice, ni yo que, aun sabiendo a través de la revelación que Allah le obligó a transmitir del rango y la posición que él ostentaba ante Allah, que él era Habibullah, era el amado de Allah, aún así él dijo, wala ana, ni yo tengo asegurado la entrada en el paraíso, illa an yatagammadanillah bi rahmati, salvo si Allah me acoge en su misericordia y me introduce en el paraíso. Por eso está en las manos de Allah Azza wa Jal, ensalzado y alabado sea. Y yo suelo poner un ejemplo muy sencillo sobre esto. Imaginemos que tenemos un lápiz, un lápiz, lápiz que es un precio accesible para todo el mundo. Imaginemos que viene una persona y nos ofrece 1 millón de euros por ese lápiz. Ese lápiz vale infinitamente menos que 1 millón de euros. Pero si nosotros no queremos, no le vendemos a esa persona ese lápiz ni por 1 millón, ni por 2, ni por 10, ni por 1.000 millones, porque es nuestra voluntad. Tendría que arrebatárnoslo o robárnoslo. Pero si nosotros no queremos, aunque nos diesen 10 millones de euros, no se lo vendemos, ese lápiz que es nuestro. Lo mismo ocurre con Allah, ensalzado sea. No porque nosotros hagamos las obras que él nos ha instado a hacer, no ello significa que esa es la moneda de cambio de ese paraíso, porque el paraíso vale todavía mucho más y tiene un valor que nosotros somos incapaces de valorar y de percatarnos realmente el valor que tiene.
Y además el paraíso es una creación de Él, de Dios, por lo tanto está en su mano el introducir en Él o no a quien Él quiere. Pero como Él es justo, como he dicho, y Él ha puesto unas normas y ha establecido unas pautas, que Él las cumpla y Él juzgará con esas pautas y además siempre que hará que su misericordia prevalezca sobre todos los juicios, hará que mucha gente entre en el paraíso por su voluntad y por su misericordia. Y otra de las enseñanzas que nos enseña este relato es que nosotros tenemos que aprender que si bien la muerte representa el fin de algunas cosas, también representa el principio de otras. Si bien representa el fin de unas, es el principio de otras, porque desde el materialismo, la gente que no cree en que hay un más allá, que cree que no existe una divinidad absoluta, que interactúa con la creación y que Él puede hacer y deshacer como quiera en su creación, y que piensa que después de la muerte todo se acaba, para ellos la muerte es el fin. Pero para el musulmán lo que le enseña el Islam es que la muerte es el fin para determinadas cosas que ya no volverán, es decir, la vida terrenal ya no vuelve para la persona, pero es el principio de otras. Y por lo tanto, el creyente tiene que estar preparado para lo que viene después. Y el Islam no viene a asustarnos ni viene a atemorizarnos, sino que viene a avisarnos y a ponernos en guardia y decir, ya fulán, oh ser humano, ponte en guardia, prepárate porque la misericordia de Allah, a través de su revelación, te ha enseñado lo que va a darse, lo que va a deparar después de la muerte. Por lo tanto, tienes que prepararte. Y todo lo que nos enseña el Islam, de las prácticas que tenemos que llevar a cabo, de las pautas que tenemos que seguir, etcétera, etcétera, son todo para ir preparados el día en que nos encontremos con nuestro Señor. Porque el de ese día ya no habrá marcha atrás. Y ese sentimiento, ese concepto de tener presente la muerte, no tiene que venirnos porque venga una pandemia, porque ocurra una desgracia. Eso, además, de vez en cuando lo hace Allah para despertar a la gente de su despiste. Y que no olvide de que se va a encontrar con Allah, pase o no pase cualquier desgracia, porque cuando entramos en la vida sabemos que vamos a salir de ella. Y el Islam siempre nos lo recuerda, nos lo recuerda. Por misericordia de Allah nos dice, "Wala tansa nasibaka minad dunya". No olvides la parte de la vida que te toca y vívela, disfruta de las cosas buenas, porque Allah no prohíbe las cosas buenas, sino prohíbe el khaba'ith, las cosas malas. Pero sin olvidar cuál es nuestro objetivo y cuál es nuestra meta. Y por lo tanto, el musulmán tiene que tener esa presencia de la muerte siempre, porque en cualquier momento le puede venir. Y estar preparado para ello. Por eso, hermanos y hermanas, que esta situación sea un motivo para reflexionar también en las cosas que tenemos que arreglar en nuestra relación con Allah, en las cosas que están por mejorar, en las cosas que hemos dejado y que tenemos que otra vez enganchar. Hagamos un ejercicio también de reflexión. No lo dejemos todo siempre para Ramadán, que va a venir, inshallah, en pocas semanas. No dejémoslo siempre para momentos especiales, porque si bien la misericordia de Allah es inmensa, no sabemos nunca cuál va a ser el devenir de las cosas. Por eso siempre tenemos que estar preparados, sin agobiarnos, pero siempre con esa guardia y con esa atención. Bien, hasta aquí la palabra de hoy. Inshallah, espero que mañana pueda subir otro vídeo para compartir otras cosas con vosotros. Os quiero transmitiros desde aquí mi ánimo, mi solidaridad. Inshallah, también aprovechemos estos tiempos para ser, en la medida en que podamos, porque tampoco tenemos todos los movimientos libres, en la medida en que podamos, nos ayudemos a nosotros mismos en nuestra relación con Allah, ayudemos a quienes están con nosotros y también a la gente que viva en torno a nosotros, nuestros vecinos y demás. Un saludo a todos, ánimo, seguimos adelante, inshallah, y hasta el próximo vídeo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.